Buenos días. Bueno, hoy vamos a hablar un poquitito de qué estudia la química, ¿sí? Y unas cositas básicas. Entonces vamos a empezar diciendo que la química estudia a la materia, ¿sí? Al igual que la física, estudia la materia, su composición y reacciones. Entonces vamos a definir un poquitito qué es la materia. Recordemos que para hablar de materia estamos hablando de algo que ocupa un lugar en el espacio, es decir, tiene volumen y tiene masa, que son de las dos primeras propiedades más importantes de la materia. También la materia sabemos que es impenetrable. Esto quiere decir que dos porciones de materias distintas no pueden ocupar en el mismo tiempo el mismo lugar, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar a definir un poquitito más, a profundizar un poquitito más qué sería la materia y cómo está compuesta. La materia yo la puedo ir dividiendo, ¿sí? La puedo ir dividiendo y siempre voy a seguir obteniendo materia siempre y cuando las propiedades de esa materia se sigan conservando. ¿De qué propiedades estamos ya? Ay, ¿de qué propiedades estamos hablando? Estamos hablando de las propiedades intensivas. ¿Qué son las propiedades intensivas? Bueno, las propiedades intensivas son las que no dependen de la cantidad de materia, como ser, por ejemplo, el punto de ebullición, ¿sí? El punto de la densidad, ¿sí? El peso específico no, perdón, la densidad, el punto de ebullición, punto de congelamiento. ¿Por qué? A ver, sencillo. Si yo tengo un litro de agua, va a hervir a una temperatura acá, a nivel del mar, de 100 grados Celsius, aproximadamente 100 grados Celsius. Si yo tengo medio litro, también la temperatura de ebullición va a ser la misma. Y si yo tengo un mililitro, también. Entonces, ¿qué cambia? Cambia el tiempo en el que va a tardar en hervir. Pero la propiedad, punto de ebullición, sigue siendo la misma, indistintamente de la cantidad que yo tenga, ¿sí? Ahora, propiedades extensivas serían todo lo contrario, serían las que sí dependen de la cantidad de materia. Y esas podrían ser la masa, porque vamos a suponer que yo tengo en una bolsa, tengo un pan, ¿sí? Un pan va a tener una determinada masa, una cierta cantidad de gramos. Si tengo dos panes, van a tener otra determinada cantidad de masa y que va a ser más grande. Mientras más panes tengas, más grande va a ser la masa. El volumen es lo mismo, que es el espacio que ocupa. Volvamos al ejemplo de ese pan. ¿Qué espacio ocupa ese pan en la bolsa? Bueno, ocupa un espacio pequeño, pero si yo tengo dos panes, ocupa más espacio, y si tengo tres, más espacio todavía. Con esto definimos un poquitito las propiedades intensivas y extensivas. Entonces, estamos diciendo que la materia se puede dividir y siempre vamos a seguir obteniendo materia en porciones más pequeñas, siempre y cuando se conserven sus propiedades intensivas, las que no dependen de la cantidad de materia, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuál es la porción más pequeña que podemos tener de materia? La porción más pequeña es el átomo. El átomo, ¿sí? Su definición lo dice, es la porción más pequeña de materia que conserva todas las propiedades. El átomo, vamos a decir, hay varios modelos, ¿sí? Pero es nuestra unidad de estudio, es la unidad de estudio de la química, de la materia. El átomo se compone, ¿sí? Se puede seguir dividiendo, pero cuando lo dividimos ya no conserva las propiedades de la materia y tiene otras propiedades. El átomo cuando lo dividimos vamos a encontrar tres partículas fundamentales. Ellas son protón, neutrón y electrón. Y vamos a hablar un poquitito de ellas. Acá tenemos un cuadrito donde habla un poquitito, ¿sí? En el núcleo nosotros vamos a encontrar un átomo que tiene un núcleo y una corteza. Vamos a imaginarlo como una esfera, ¿sí? Como una esfera, podremos imaginarlo como una cebolla. Si nosotros cortamos una cebolla, vemos que hay un montón de capas. Bueno, cada una de esas capas serían las cortezas, por así decirlo. Y va a haber un núcleo donde vamos a encontrar dos partículas fundamentales que son el protón y el neutrón. Por fuera, por las cortezas, ¿sí? Vamos a encontrar los electrones. Cada una de estas partículas tiene una propiedad. Por ejemplo, el protón es una partícula que tiene carga eléctrica positiva, ¿sí? Y que le aporta la masa, parte de la masa al átomo. Lo mismo que el neutrón. El neutrón también se encuentra en el núcleo, no tiene carga eléctrica, ¿sí? Y aporta masa al átomo. Por último, tenemos fuera, por la corteza, a los electrones, que tienen una masa muy, muy, muy pequeña, tan pequeña que se considera despreciable o insignificativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque tendría que sumar miles de electrones para siquiera alcanzar la masa de un protón. Entonces no se considera. Pero si el electrón tiene una carga eléctrica negativa. Ahora, acá viene algo importantísimo. Estos protones, neutrones y electrones a nosotros nos sirven para saber la composición del átomo, pero además podemos entender un poquitito de estas partículas mirando la tabla periódica. Vamos a hablar entonces un poquitito de la tabla periódica y qué importancia tienen estos protones, neutrones y electrones. Los protones, ¿sí? El número de protones
le dan la posición a los átomos dentro de la tabla periódica. Si ustedes se fijan, la tabla periódica está ordenada en orden creciente, de izquierda a derecha, es decir, de acá para allá, y de arriba hacia abajo, empezando por el hidrógeno con número atómico 1, nos movemos hacia la derecha, y encontramos el 2, que es el helio. El 3 decimos, ¿dónde está? Dijimos de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Entonces, el 3 tiene que estar abajo del 1. 3, litio, 4, berilio, y nos seguimos moviendo así. ¿Ven? 5 boro, 6 carbono, 7 nitrógeno, oxígeno, 8 flúor 9, 10 neón, y así de nuevo vamos para abajo. Bien, entonces, en la tabla periódica los elementos están acomodados de acuerdo a su número atómico creciente. ¿Qué es el número atómico? Número atómico se lo designa con la letra Z y es la cantidad de protones que hay en un átomo, ¿sí? Entonces, siempre que me den el número de protón, yo voy a saber de qué elemento estoy hablando, ¿sí? Ningún elemento químico tiene el mismo número de protones que otro, es decir, es como su número de documento, lo identifica. Bien, aparece otro número, que es el número másico. En la tabla periódica nosotros no encontramos el número másico, sino lo que encontramos es la masa atómica, como figura acá, que es 15,9 para el oxígeno. Ese número másico sí es un promedio de todas las existencias de los átomos que hay. El número másico nosotros lo podemos obtener redondeando. En este caso 15,9 lo podríamos redondear a 16. Entonces decimos que el número másico para el oxígeno sería 16. Si nos fijamos, para el hidrógeno es 1. ¿Sí? Para cada elemento hay un número másico. Para el boro 10,8, que lo podríamos redondear a 11. Para el carbono 12. Bien, ¿qué es ese número másico? El número másico es la cantidad de partículas que hay en el átomo, en el núcleo del átomo. Estoy diciendo entonces la cantidad de protones y neutrones. El número másico se representa con la letra Z, letra A, número atómico Z, número másico letra A. Entonces, me indica la cantidad de protones y neutrones. Perfecto. ¿Para qué me puede servir esto? Bueno, me puede servir, ¿sí? A la hora de yo querer describir un elemento, de poder decir cuántos protones, neutrones y electrones hay. Acá tenemos un modelo atómico muy sencillo, muy vulgar, pero bien, entonces nosotros podríamos querer saber cuántos neutrones tiene el átomo. Para saber cuántos neutrones tiene el átomo, tengo que hacer un cálculo sencillo. Tengo que hacer Z, ¿sí? Que es el número atómico, A, que es el número másico. Entonces voy a hacer la siguiente cuenta. A está formado por protones y neutrones. Z, solamente protones, ¿sí? Es decir, que si yo a A, al número atómico, al número másico A, le resto el número atómico Z, voy a obtener el número de neutrones, ¿sí? Con eso voy a saber la cantidad de neutrones que hay en el átomo. Ah, mira qué bien, perfecto. Además, tengo los electrones. ¿Cómo voy a saber si cuántos electrones hay? Bueno, es sencillo. Los átomos son eléctricamente neutros. ¿Qué significa que sean eléctricamente neutros? Que tienen la misma cantidad de protones que electrones. Eso quiere decir que en un átomo, ¿sí? El número atómico no solo me define la cantidad de protones, sino también a la cantidad de electrones. Pero aquí, los electrones que ustedes ven que están en las cortezas, ¿sí? Que están por acá, ¿sí? Son los que más cerca del externo, vamos a decir, del exterior del átomo se encuentra, con lo cual son las partículas que más se pueden afectar y por ende son las que se pueden sacar con facilidad o agregar con facilidad, ¿sí? Hay distintos procesos para hacerlo y algunos son muy comunes y no son deseados, simplemente suceden, como es la electrización, por ejemplo. Muchas veces cuando nos sacamos un suéter, escuchamos ese chisporroteo o vamos a tocar a alguien y le damos un chispazo eléctrico. Eso es porque se produce un efecto que se conoce como electrización, que es pasajes de electrones de un cuerpo al otro. Bien, no vamos a hablar ahora de eso. ¿Qué sucede cuando un electrón sale de un átomo y se va a otro átomo? Bueno, sencillo, vamos a este ejemplo que tenemos acá. Miren, si contamos tenemos 1, 2, 3, 4 protones en este caso, ¿sí? No, perdón, 3 protones son los rojitos, 3 protones y 3 electrones. Eso quiere decir, hay 3 cargas positivas y 3 cargas negativas. Pensemos un poquitito, si de repente uno de los electrones se va, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Si uno de los electrones se va y me quedan así 2 electrones y 3 protones, bueno, yo voy a tener 2 cargas positivas neutralizadas con 2 cargas negativas, pero una carga positiva que no se neutraliza con nada. Bien, cuando sucede eso, se forma lo que se conoce como un ion. Y un ion de carga eléctrica positiva. ¿Por qué? Porque tiene falta de electrones. Si vamos a decir, muchos hablan del exceso de protones. Si yo le agrego otro protón, cambio de átomo.
Lo que yo puedo quitar o agregar son los electrones. Siempre que agregue un protón voy a cambiar de átomo. Entonces yo acá el núcleo no lo toqué. Lo único que hice fue sacar un electrón. Si saqué un electrón, por ende, hay falta de electrones, se forma un ion conocido como catión. El ion con carga eléctrica positiva debido a la pérdida de electrones. Bien por lo contrario, si un átomo, acá no lo puedo mostrar, gana electrones, ¿sí? Vamos a este mismo átomo que tiene 3 electrones. Vamos a pensar, el electrón que se perdió recién, ¿a dónde se fue? ¿Se fue a la nada misma? No, se pasó a un átomo vecino. Entonces, vamos a suponer que en este mismo átomo aparece un electrón más, con lo cual yo voy a tener 3 protones que van a estar neutralizados, cada uno con un electrón, pero aparece un electrón nuevo que no está neutralizado con nada. Entonces ese electrón, ¿sí?, va a quedar desapareado y va a brindar a esta sustancia, a este átomo, una carga, a este átomo digo entre comillas, porque ya va a dejar de ser átomo, una carga negativa. ¿Qué significa? Se formó un ion también, se formó un ion de carga eléctrica negativa que se conoce como anión, ¿sí? El anión, entonces, es un ion de carga eléctrica negativa debido a la ganancia de electrones. Ya tenemos el concepto de átomo, ya tenemos el concepto de ion. Entonces, átomo eléctricamente neutro. Ion, sustancia con carga eléctrica, debido a la ganancia o pérdida de electrones. Hay dos tipos de iones, catión, ion positivo, debido a la pérdida de electrones, anión, ion negativo, debido a la ganancia de electrones. Vamos a hablar un concepto más, ¿sí? ¿Qué pasa si yo en el átomo, en vez de agregar electrones, dijimos que protones no lo puedo tocar porque si agrego o quito protones estoy cambiando de elemento, pero puedo agregar neutrones? ¿Qué sucede si pasa esto? Bueno, si yo agrego un neutrón, se obtiene lo que se conoce como un isótopo. ¿Qué sería un isótopo? Un átomo pesado. Un átomo de un mismo elemento que tiene un número másico más grande, ¿sí? Ejemplos de isótopos, acá tenemos lo de anión y catión que expliqué recién, ¿sí? Ejemplo de, fíjense acá está muy bien lo explicado lo de los cationes, fíjense la cantidad de protones, la cantidad de electrones, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 protones, 3 electrones. Hay más cargas positivas que negativas, por eso es un catión. Fíjense el de acá al lado que tenemos 1, 2, 3 protones y 5 electrones. Hay más electrones que protones, por eso es un anión. Y ahora vamos al concepto de isótopo. Fíjense acá. Zn es el símbolo que representa al zinc, ¿sí? Y acá Cu el símbolo que representa al cobre y Na el número que representa, el símbolo que representa al níquel. Aparecen dos números, 63 y 30. ¿Qué son esos números? Bueno, el número más grande es el número másico, ¿sí? A. Y el número más chiquito, 30 para el zinc, ¿sí? Es el número atómico, es la cantidad de protones. Fíjense en que zinc aparecen zinc 63, 30. ¿Qué significa? Número másico 63, número atómico 30. Zinc 64, 64 número másico, número atómico 30. Zinc 65, zinc 30. Zinc 66, 30. ¿Qué me está dando arriba? Arriba me está dando los números másicos. Siempre los números másicos son los más grandes, porque están formados por la suma de protones y neutrones. Fíjense que el número atómico, como les decía antes, no cambió, sigue siendo 30. ¿Qué significa? Que el zinc sigue teniendo 30 protones. Si tuviese otro número, ya no sería zinc. Pero ¿qué cambia? Cambia el número másico, 63, 64, 65, 66. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque tiene distinta cantidad de neutrones. Acá podemos hacer la cuenta sencilla, 63 menos 30 me da 33. El primer zinc, ¿sí?, tiene 33 neutrones. El segundo zinc, que ya está en negro, que dice 64, 64 menos 30 tiene 34 neutrones. ¿Qué pasa con el 65? Bueno, el 65 menos 30 tiene 35 neutrones. Y por último, el 66 tiene 33 neutrones y 30 protones. Fíjense esto que yo les decía de quitar o agregar protones. Si yo al zinc le saco un protón, ¿sí?, deja de tener número 30, pasa a tener número 29, que es el elemento que está abajo, el cobre, ¿sí? El cobre, acá están representados también 4 isótopos del cobre. Cobre 62, cobre 63, cobre 64 y cobre 65. Todos con número atómico 29, pero distintos números másicos. Lo mismo que antes. Restando al número másico 62, 29, voy a tener la cantidad de neutrones. Y así para cada uno de estos elementos. Lo mismo podemos hacer con el níquel, que es de número atómico 28, y fíjense que tiene los distintos números másicos. Bueno, hasta aquí lo principal, que era explicar un poquitito qué estudia la química y dar el concepto de átomo, ion, isótopos, ¿sí? Dentro de los iones, recuerden que está el catión y el anión. Así que bueno, espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima. Hasta luego, gente.